Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar conectados en esta noche y pues este día también, mañana, tarde, noche, a la hora que estés conectado para ver este tiempo de estudio cronológico. Dios te bendiga. Bienvenidos a todos, hermanos. Les saludo en el amor de Cristo y es una bendición poder estar juntos para estudiar una vez más un tema muy importante sobre la palabra de Dios, que es el tema del diluvio, que no es solamente un estudio histórico, sino un estudio también escatológico, y ahorita lo vamos a ver. Escatología es el estudio de las últimas cosas, y vamos a ver cómo se entrelazan los acontecimientos del pasado con los acontecimientos del futuro. Y no hay nada nuevo bajo el cielo. Dios todo lo estableció desde el principio y le ha dado un tiempo a todas las cosas. Y las cosas que Dios va haciendo no son muy distintas a las primeras cosas, sino que el Señor nos deja evidencia de su propósito, nos deja evidencia de su plan salvador, nos deja a nosotros la evidencia de lo que Él está llevando a cabo en el Kairos divino. Así que vamos a orar, hermanos. Yo les invito, como cada noche, vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor. Que Dios nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia del Espíritu Santo, que nos dé discernimiento y también que nos dé sabiduría para poder compartir este tema. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder conectarnos en distintos puntos, Señor, de aquí del país y también, Señor, fuera de él. Te rogamos por todos nuestros hermanos que siguen las transmisiones, que van a estar en esta noche, Señor, y que van a ver también estas transmisiones, Señor, que van a estar ahí, Padre, ya grabadas. Te rogamos que tú les bendigas, les ministres, Señor, los corazones, y que todos podamos ser edificados a través de tu palabra, que es palabra, Señor, que da vida, palabra que nos da esperanza, palabra que trae salvación para nuestras almas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícenos con ella, Señor, con tu palabra. Ella es bendita, nosotros necesitamos ser bendecidos a través de ella. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Danos discernimiento, danos sabiduría, danos, Padre, luz en la Escritura. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga. Vamos a iniciar, hermanos, con este estudio que está bien interesante. Solamente de paso, vamos a ver lo que dice Génesis 6:13, porque, bueno, por ahí nos quedamos en el estudio pasado. Y vamos a ver lo que dice, solamente así de paso. Ya hablamos de esto anteriormente, pero no queremos dejarlo empezar al aire, ese tema, sino que tengamos una base sobre lo que nos quedamos el martes y vamos a darle un hilo a este estudio con el pasado. Génesis 6:13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Ya Dios le dijo a Noé que iba a destruir la tierra, y de ahí ya vamos a desprender el estudio en esta hora, y ahí están las instrucciones de lo que Dios le da a Noé. Le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Solamente lo leemos como una lectura del mandamiento que Dios le está dando a Noé. Le está diciendo que él va a construir un arca que en ese tiempo, hermanos, probablemente no había el conocimiento, así que yo creo que Dios le dio la sabiduría a Noé para que él pudiera construir el arca y pudiera hacer esta magna obra
en el tiempo en el que él vivía. Yo me imagino que esa arca se veía de lejos y bueno, debió haber sido algo muy especial, debió haber sido algo muy especial en la vida de Noé. Ahora, vamos a ver algo aquí, que es interesante. Dice, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Le está revelando Dios a Noé. Y algo que usted debe saber es que Dios, cuando va a hacer algo, Él primero se lo revela a los justos. Se lo va a revelar a los profetas, a los siervos. Él nada hace así, de abrupto, sino que el Señor, cuando Él tiene un plan y hay un justo, el Señor le va a revelar al justo qué es el plan que Él tiene sobre algún propósito definido. Y entonces, en este caso, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero vea lo que dice ahí al final: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hay un pacto del que habla Dios a Noé, ¿sí? Eso después ahora se conoce como el pacto noético, que era un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque bueno, sale del corazón de Dios y no hay nada que condicione este pacto. No vamos a entrar al pacto ahorita, vamos a hablar después del diluvio, de este pacto, pero ya de antemano Dios le dice a Noé que él va a hacer un pacto con Noé. Ya antes Dios había tenido en el Edén, en cierta forma, un pacto con Adán, aunque no dice que Dios hizo un pacto con Adán, pero en cierta forma Dios iba a cumplir una promesa a Adán, mientras Adán permaneciera en santidad, en obediencia en el Edén, que se rompió el pacto cuando Adán pecó, Eva pecó, salieron del huerto del Edén, y entonces ahora ese pacto lo va a llevar a cabo Dios con Noé. Le digo, aunque no dice en el Edén, se conoce como el pacto adámico. Ahora vamos a ver aquí que este sí se declara como un pacto, el pacto de Dios con Noé. Dios va a hacer ese pacto después del diluvio. No vamos a hablar de él porque es una serie de puntos ahí que después ya los vamos a tratar. Entonces le da un mandamiento el Señor y le dice: y de todo lo que vive, Génesis 6, 19 al 22, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Interesante, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es algo sobresaliente. Así como Dios le dijo, el arca, sus medidas, le dio detalles, le habló de cómo él tenía que elegir a los animales. Todo. Dice que todo lo hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó. De aquí hay una pregunta muy importante, porque luego pensamos que Dios, sí, siendo misericordioso, Dios va a tener misericordia del hombre así como así, porque Dios es bueno, porque Dios no puede ser capaz de traer un juicio a la humanidad. Es más, Dios es tan bueno que ni siquiera podemos hablar de un infierno. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios salvó la vida de Noé, porque Noé tenía por lo menos 2 virtudes de las que vamos a hablar ahorita, que no es que sean perfectos los hombres de Dios, sino que tienen ciertas virtudes que son agradables, muy, muy agradables a los ojos de Dios. Y es esto, Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto se llama obediencia. En términos sencillos, obediencia.
un espíritu dócil que aprende a oír la voz de Dios, que no alterca con Dios, que no discute con Dios, simplemente obedece. Y esto es algo que a Dios le agradó en Noé, porque Noé era un hombre obediente, no lo salvó por salvarlo, sino que era un hombre con un espíritu dócil. ¿Se acuerda usted de Moisés? A Moisés el Señor lo defiende de todos los que se levantan contra él. Pero luego el escritor dice, porque era el hombre más manso sobre la tierra. Virtudes que los hombres tienen, que esas virtudes son agradables a los ojos de Dios. No es solamente que Dios tome una decisión porque se le ocurrió y dijo, voy a salvar a este para no destruir a toda la humanidad, pues a ver qué sale de este hombre. No, este hombre tenía una característica que a Dios le agradaba su obediencia, su espíritu dócil, sencillo para obedecer. Y además, vea lo que dice Génesis 7 del 1 al 3. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo, es decir, recto delante de mí en esta generación. Y luego le da las instrucciones de los animales. Interesante, hermanos. Te he visto a ti justo, recto en toda esta generación. Millones de personas. Y Dios vio a un solo hombre, vio su corazón, vio en Noé la justicia, vio en Noé la rectitud, vio en Noé a un hombre íntegro, sin tacha. No había que señalarle, ojo, no que Noé no fuese, o que Noé fuese perfecto. No, Noé después cometió un error grave. Él se embriagó. Por primera vez habla la Biblia después del diluvio de una persona ebria. Después vamos a hablar de eso, pero no era perfecto, pero era un hombre que a los ojos de Dios en ese momento lo vio como un hombre justo, recto, y eso hizo que Dios salvase a Noé. Ahora, en los tiempos en los que vivimos, hablamos de que estamos en Cristo, somos justificados en Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero, a ver, importante, virtudes, las virtudes del Señor, las virtudes siguen siendo los mismos parámetros conforme van pasando las generaciones. No pensemos que los parámetros de Dios cambian. Dios sigue buscando en el hombre justicia, verdad, integridad. Sigue buscando en el hombre atributos por los cuales el hombre alcance la salvación y el hombre agrade a Dios. Muy bien. Y luego ya le dice, porque pasados aún 7 días, el versículo 4, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Estamos en el momento cuando Jehová le dice a Noé, ya, es el tiempo de entrar al arca. Aquí hay algo que nosotros tenemos que estudiar un poquito, porque estamos hablando ya de una situación que es escatológica. Ya estamos hablando de lo escatológico. Estamos hablando de que estos 7 días tienen repercusiones también en el futuro. Entonces, vamos a detenernos aquí un poquito para estudiar un poquito esto de los 7 días y también de la entrada de Noé al arca. Y versículo 5, vea cómo vuelve a repetir la escritura. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahí está. Una y otra vez, obediencia, rectitud y justicia. Obediencia, rectitud, justicia. Esto es primordial, es fundamental para que el hombre pueda agradar a Dios. Ahora, vamos a ver este punto interesante. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés, entra en el arca, porque después de 7 días haré llover sobre la tierra. Ahora, este número 7, los números en la Biblia, hermanos, son muy importantes porque los números en la Biblia a nosotros nos arrojan datos
que nos pueden ayudar para comprender mejor el propósito de Dios. Muy bien, y vamos a analizar el periodo un poquito de la gran tribulación. Vamos al punto escatológico. Bien, no vamos a hablar de manera profunda, solamente vamos a dar datos. Y lo que yo quiero es que usted, al estudiar estos datos de los que yo le quiero compartir, tenga un panorama, para que cuando usted escuche algún dato escatológico, algún estudio escatológico, usted diga, ok, tengo una idea, y después probablemente en el estudio se pueda profundizar ya en los puntos, ¿sí? Y usted ya tenga claro cuando se hable de la escatología del reino milenial, de la gran tribulación y de la conexión que hay entre los textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver esto porque esta entrada de Noé al arca 7 días antes tiene que ver también con un aspecto importante como el rapto de la iglesia. Y vamos hacia atrás de esta era donde estamos hacia atrás, ya estamos hablando de la postdiluviana, en la semana 69 de Daniel. Dios le da a Daniel una visión de las 70 semanas que van a culminar el periodo en el cual Dios trata con el pueblo de Israel. Entonces no vamos a ahondar en esto está en el libro de Daniel, y vamos a ver que se cumplen 69 semanas desde que Daniel está recibiendo la visión hasta un poquito antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. No estoy dando datos profundos, hermanos, solamente estoy porque quiero llegar a la gran tribulación. Entonces, solamente este dato, 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, para que se cumplan todos los planes de Dios sobre el pueblo de Israel, y las 69 semanas de Daniel se cumplieron hasta un poquito antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la primera línea azul. Y de ahí comienza un periodo que se conoce como el periodo de la gracia, en la cual los gentiles, como usted y como yo, conocemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ese tiempo de la gracia es un periodo como un paréntesis en el cual Dios mira a las naciones para hacer de todas las naciones un solo pueblo para el reino de Dios o para Cristo. Este periodo de la gracia no tiene un número de años específico. Hablamos acerca de la venida de Cristo, pero nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué quiere decir con esto? Todavía hoy, en el 2024, 8 de noviembre del 2024, estamos en ese periodo de la gracia. Pero así como Noé, llega el periodo en el cual ya viene el juicio, como en el Antiguo Testamento, los antediluvianos, llegó el tiempo del juicio, pero antes de que llegase el tiempo del juicio, dice la Escritura que Dios le dijo a Noé, métete al arca 7 días. En la Biblia, 7 días pueden ser 7 días o 7 años. Si hablamos de semana de años, estamos hablando de también 70 años, amén. Entonces, los números en la Biblia juegan un papel importante. Entonces, así como Noé entra al arca 7 días, la iglesia, hermanos, antes de los juicios, la iglesia tiene que salir del contexto de los juicios. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a nosotros para el juicio. Noé escapa del juicio antes del diluvio, y la iglesia, hermanos, también va a escapar de los juicios de Dios antes de que venga el juicio de Dios o la segunda venida de Cristo. La guerra de Armagedón, como se conoce. Ese periodo se conoce como la gran tribulación. Inician los juicios de Dios, comienza la semana 70 de Daniel,
Ahí se vuelve se elimina el paréntesis y entonces esos 7 años se les conoce como 7 años de la gran tribulación, hasta que Cristo venga y luego se establezca también el reino milenial. Pero nosotros no estamos llamados para el juicio. Ahora, usted me va a decir, ¿dónde están esos datos o cómo nosotros podemos pensar que no vamos a pasar por la gran tribulación? Bueno, es porque la misma palabra lo dice, no es algo que yo lo diga, hermanos, no es que yo determine, ¿verdad? Porque yo lo pienso, porque a mí me parece que no. Vamos a los datos bíblicos, porque los datos bíblicos son los que a nosotros nos van a dar los parámetros en los que nosotros vamos a poder confirmar nuestra fe. La fe no es ciega, la fe tiene que estar bien fundamentada en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver estos datos, por decir, yo le decía, Noé escapa del juicio antes del juicio de Dios, pero también no solamente Noé. Génesis del 19, capítulo 19, 15 al 22, ahí habla sobre Lot, que también va a escapar del juicio de Dios que viene sobre Sodoma y Gomorra. Dice que al rayar el alba, los ángeles que venían a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. No ha caído el juicio sobre Sodoma, no ha caído ni una llamita. Ahora, vea lo que sigue diciendo. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá. Interesante, vea lo que dice, cómo termina. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Nada podré hacer. Dice la escritura que Lot, a pesar de haber escogido mal su camino y haberse ido hacia Sodoma, que perdió todo allá en ese lugar, y al final perdió hasta su esposa, perdió todo, hermanos. Salió solamente él, salieron sus dos hijas, pero el juicio no cayó hasta que Lot salió y estuvo en lugar seguro. Recuerde que el juicio no vino hasta que Noé entró en el arca.